Shalom, shalom, bienvenido, amados Israel. En el programa de hoy continuamos nuestra discusión sobre las 12 tribus de Israel. Hablaremos de José y Benjamín y escucharás tu palabra hebrea del día, Joseph. ¿Qué significa en hebreo? Entonces vámonos, únete a nosotros ahora desde Israel. Los profetas predijeron el retorno de Israel a su antigua tierra prometida en los últimos días. También profetizaron el retorno a su Dios una vez que ella rehabitara la tierra. Pero ¿cómo se miraría esta restauración espiritual? Dios mismo prometió que todo Israel sería salvo.
Debemos preparar la tierra para la cosecha. Aprendimos más sobre la vida de Joseph en las Escrituras que cualquiera de las otras 12 tribus. Pero, ¿qué quiere decir José? Uniéndose a nosotros en este momento, Shani te enseñará José en hebreo sobre tu palabra hebrea del día. Shalom desde Jerusalén, soy Shani Ferguson y tu palabra hebrea del día es Yosef. Este famoso héroe de la Biblia es conocido como José y es uno de los pocos que, aunque parecía ser un hermano menor malcriado, sabelotodo, no se sabe que haya tenido fallas morales significativas en su vida. Su historia, que resulta ser mi historia bíblica favorita, se actualiza a medida que se aferró a los valores familiares que le enseñaron cuando era niño y se mantuvo fuerte en el Señor, aunque sufrió mucho al pasar por la vida épica y legendaria que Dios había ordenado para él. Su nombre fue dado por Raquel cuando finalmente logró el sueño de su vida de dar a luz a un hijo. Aunque él era su primogénito, Raquel lo declaró José. Como ella dijo, el Señor me ha agregado otro hijo. Desde su sirvienta, Bilha, había dado a luz 2 hijos para ella con Jacob. Aunque Raquel propuso su nombre a la luz de sus deseos, la raíz de su nombre en hebreo llevaba consigo más de su destino de lo que ella podía imaginar. La raíz hebrea de su nombre es Aleph Samech Pei, de donde obtenemos la palabra Lasof, juntos, que al final es lo que hizo de muchas maneras. Reunió la comida en los almacenes y finalmente reunió a su familia para establecerse cómodamente en Egipto durante una temporada difícil de hambruna generalizada. En un giro interesante, José no recibe una tribu que lleva su nombre. En cambio, sus 2 hijos se convirtieron en las tribus Efraín y Manasés, que nacieron de su esposa egipcia. ¿No es fascinante la manera de Dios de hacer las cosas? Mi nombre es Shani Ferguson, y eso es todo de tu palabra hebrea del día. Mi nombre es Olga. Somos una familia grande, mi esposo y yo tenemos 3 hijos, mis padres también están con nosotros y hemos estado viviendo aquí en Israel durante 7 años. Venimos de Ucrania. En realidad yo era la que quería vivir en Israel y le pregunté a mi esposo si también quería y él respondió, sí, hagámoslo. Nos mudamos a Israel y luego trajimos a mis padres y empezamos una nueva vida. Mi profesión es ingeniería civil. Obtuve mi título en Ucrania y aquí en Israel trabajo en oficinas de planificación de la construcción. Me encanta hacerlo. Construyo modelos, hacemos planes para construir puentes, edificios y todo tipo de cosas en nuestro país. Estamos construyendo una nación. Hace unos años estaba parada en una estación de autobús de camino a casa desde el trabajo. Estaba esperando el autobús y de repente una bicicleta eléctrica me golpeó por detrás. Después de una semana no podía trabajar, no podía sentarme y no podía levantarme por la mañana para hacer cosas básicas. Estuve de baja por enfermedad durante 1 año y medio que estuve en casa sin posibilidad de trabajar. Debido a mi incapacidad para trabajar, solo mi esposo trabajaba. De repente nos quedamos solo con el salario de mi esposo. Él trabajaba, pero con la falta de mi salario no fue suficiente para nosotros comprar cosas básicas como comida, ropa y clases para los niños. En algún momento el pastor de nuestra congregación vio nuestra situación, nos aconsejó que nos pusiéramos en contacto con I Stand With Israel y pedirles ayuda. Eso es lo que hicimos. I Stand With Israel nos ayudó mucho y eso nos dio una base sobre la cual apoyarnos, nos ayudó a avanzar en nuestras vidas. Nuestro sueño como padres es que nuestros hijos continúen siguiendo a Yeshua
que crean y amen a Dios, y también nuestro sueño como familia es ayudar a tantos creyentes como sea posible en Israel, también para servir y contarle a la gente acerca de Yeshua para que crean en Él. Estamos muy agradecidos con I Stand With Israel y todos los donantes que ayudan a las personas y a nosotros en tales situaciones. Muchas gracias. Shalom, estamos aquí en nuestros estudios de Amados Israel en Jerusalén y hoy estamos concluyendo nuestra charla sobre las 12 tribus de Israel. Como dijimos anteriormente, mientras Jacob estaba muriendo, bendijo a cada uno de sus 12 hijos y los nombró de manera que fueran el jefe de una tribu. Estas bendiciones que dio también incluían profecías que hablaban del destino de la tribu de cada hijo en Israel. Hoy nos enfocamos en los últimos 2 hijos de Jacob, José y Benjamín. Estos fueron los únicos 2 hijos que Jacob y Raquel tuvieron juntos. Entonces comencemos con José. En hebreo, José quiere decir que el Señor agregue. En Génesis 30, versículo 24, leemos: y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Leemos la bendición profética de Jacob a José también en Génesis 49, 22, 25 y 26, que es una de las bendiciones más largas dadas a las tribus. Entonces solo leeremos partes de él. Leamos. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Moisés le da su bendición a José en Deuteronomio capítulo 33, versículos 13, 14, 16, 17. A José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna. Venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Por lo tanto, aprendemos más acerca de José en las Escrituras que cualquier otro de los hijos de Jacob. José vivió. Su historia abarca 9 capítulos de la Biblia, desde Génesis 37 hasta 46. Y algunas de las historias más memorables de toda la Escritura tienen a José y en su centro los famosos sueños. Tenía la túnica de muchos colores que recibió de su padre Jacob. José es vendido como esclavo por sus hermanos y termina en Egipto como esclavo en cautiverio en la casa de Potifar. Luego la esposa de Potifar intenta seducir a José y José huye, pero luego es víctima de una cruel mentira y termina en prisión. Entonces sabemos que José comenzó a sufrir mucho, pero siempre fue fiel en medio de dificultades increíbles. Y finalmente termina gobernando como la autoridad número 2 a la diestra del faraón, el líder de todo Egipto. Y sabemos que los hermanos de José también se reunirían con él. Y al principio ni siquiera lo reconocieron. La historia termina con la asombrosa reconciliación y el perdón y la salvación de los hijos de Israel por José. Al reflexionar sobre la vida de José, aquí hay un hombre que fue arrebatado de su pueblo, de su propia patria, contra su voluntad. Fue puesto en una tierra extranjera como esclavo. Debido a los celos, la incomprensión y el odio de su hermano, José fue vendido como esclavo en Egipto. Pero debido a su fidelidad a Dios, durante sus sufrimientos, José fue elevado a la prominencia.
Hubo una gran hambruna en el Medio Oriente durante esos días, y José tuvo entendimiento y visión profética y pudo almacenar alimentos para el pueblo de Egipto. Un salto irónico para su propia familia, que lo vendió como esclavo, porque José entendió la bondad suprema de Dios. Se convirtió en una bendición para todos. Vemos una visión asombrosa del plan estratégico de Dios. En el Salmo 105, versículo 17, leamos. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Aquí vemos una visión asombrosa de las Escrituras de cómo el Señor ve la historia de José. Podemos decir lo que el Señor envió a José. Podríamos decir fácilmente que el Señor no te envió a ninguna parte, José. No fuiste enviado. Fuiste capturado contra tu voluntad y hecho esclavo. ¿Dónde estaba Dios en todo este sufrimiento? Pero no es así como el Señor lo ve. A pesar del mal que le hicieron, José permaneció leal al Señor. Y fue el Señor quien supo desde el principio que José fue enviado a Egipto para salvar muchas vidas, para muchas naciones y para salvar a las 12 tribus de Israel. En Génesis capítulo 45, versículo 5 leemos que José dice a sus hermanos: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y más tarde, cuando Jacob muere, los hermanos de José piensan que ahora tal vez José se vengará de todo lo que habían hecho. Pero en cambio leemos en Génesis capítulo 50, versículo 19, José dice a sus hermanos: y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces José mira directamente todos los males históricos que le hicieron a su familia y todas las personas que lo hicieron sufrir, y con los brazos abiertos, él les habla amablemente, diciendo: sí, lo hiciste por mal, pero Dios lo hizo para bien. José es a menudo considerado un tipo del Mesías. Muchos judíos religiosos tienen una leyenda de un Mesías que llaman Mesías, el hijo de José. Y sabemos que la vida de José fue definitivamente una imagen y una tipología que revela la vida de Yeshua, el verdadero Mesías, que vino a sufrir, pero aún así fue resucitado y salvo. Muchos, al igual que los hermanos de José, no lo reconocieron hasta que José se reveló de la misma manera que Yeshua se revelará a sus hermanos en Israel. Ahora, cuando hablamos de la tribu de José, técnicamente no hay tribu de José. En cambio, José recibió una doble bendición que habrá ido al primogénito Rubén. Pero después de que Rubén pecase al acostarse con la sierva de su padre, la doble bendición fue para José y sus 2 hijos. Sí, y cuando lo digo, todas las tribus de Israel llevan el nombre de los hijos de Jacob, pero en este caso, estas 2 tribus llevan el nombre de los nietos de Jacob, los hijos de José. Ambos, Efraín y Manasés, se convirtieron en su propia tribu. La Biblia en ocasiones se refiere a una tribu de José, pero cuando vemos la frase la tribu de José, parece que se refiere a la tribu de Efraín o Manasés o a la casa de José, que incluía tanto sí como cuando digo juntos. La historia judía nos dice que el territorio de la tribu de José era una de las partes más valiosas del país, y la casa de José se convirtió en el grupo más dominante en el reino de Israel. Así que ahora vamos a hablar del último hijo de Jacob, Benjamín, el cual Benjamín en hebreo significa el hijo de la mano derecha. Pero no siempre se llamaba Benjamín. Leamos Génesis capítulo 35, versículo 18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Es una tragedia tan triste que Raquel, la amada esposa de Jacob, muere mientras da a luz a Benjamín.
el segundo y el último hijo que tendrían juntos. Pero en lugar de dejar que su hijo sea marcado por la muerte causada por su nacimiento, cambia su nombre. Y Jacob cambia el destino de este hijo diciendo que eras fuerte y que no es tu culpa. Tú eres Benjamín, que representa el poder y la vida y no la muerte. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y Jacob eligió hablar de la vida en medio de una trágica muerte y pérdida. Y más tarde, Jacob da su bendición final, como leemos en Génesis capítulo 49, versículo 27. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá a la presa y a la tarde repartirá los despojos. Como Jacob predijo, esta tribu adoptó a su hijo, la fama de Benjamín, para la guerra, a pesar de ser la más pequeña de todas las tribus. Y vemos que esta tribu también sería conocida por bendecir a muchos por su gran riqueza obtenida a través de una batalla exitosa. Esta pequeña tribu ha jugado varios papeles importantes en la historia de Israel. Benjamín se enfrentó al resto de Israel en una guerra civil nacional en Jueces capítulo 20. Saúl, el primer rey ungido de Israel, era de Benjamín. Y esta tribu también era leal a los descendientes de David. Cuando las tribus del norte se separaron, en Primera de Reyes capítulo 12, realmente me encantaron las bendiciones que leímos acerca de Benjamín. También me encanta la bendición dada por Moisés cuando bendijo a esta tribu. En Deuteronomio capítulo 33, versículo 12, leamos. A Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. No puedo evitar pensar en otro miembro de la tribu de Benjamín que encaja perfectamente en la descripción de estas bendiciones proféticas. Pablo, el apóstol, que también era de la tribu de Benjamín. Era un hombre violento, inclinado a luchar contra los primeros creyentes de Yeshua en Israel. Y sin embargo, después de su asombroso encuentro con el Señor y su salvación radical, Pablo, cuyo nombre judío era Saulo, era como el que el Señor ama, como Moisés dice su bendición. Y Pablo continuó teniendo esta actitud guerrera, pero no en lo natural, pero como guerrero espiritual del Evangelio, las buenas nuevas de Yeshua. Las vemos en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que aquí Pablo habla de pelear la buena batalla, la batalla de la fe. Y también vemos que Pablo habla de luchar no contra carne y sangre, sino que nuestra batalla es una batalla espiritual por la eternidad. Pablo enseña acerca de la armadura de Dios, fiel a su ADN espiritual de su tribu guerrera Benjamín. Sin embargo, la tribu de Benjamín tenía su lado oscuro. Su naturaleza guerrera salió no solo en defensa de su país, sino también en depravación dentro de su país. En Jueces capítulos 19 al 21, vemos que Benjamín toma una ofensa contra las otras 11 tribus de Israel y se produce una guerra civil. Lo que llevó a la guerra civil fue el horrible abuso y muerte de una concubina levita sin nombre en Jueces capítulo 19. Las 11 tribus se volvieron contra la tribu de Benjamín y casi los aniquilaron porque se negaron a entregar a los perpetradores de su propia tribu. Finalmente, las tribus restauraron la tribu de Benjamín, que fue diezmada en gran medida debido a la guerra, y el país se reunificó. A pesar de sus problemas, la tribu de Benjamín, cuya historia comenzó en la trágica muerte de su madre Raquel durante su nacimiento, sin embargo, el Señor se ha mostrado fuerte a través de la tribu de Benjamín. Otros descendientes bien conocidos de la tribu de Benjamín son Mardoqueo, el tío de la reina Esther, y Ehud, quien irónicamente era un guerrero zurdo de la tribu, cuyo nombre significa hijo de la mano derecha. Uno que purgó la tierra de mucha maldad y fue usado grandemente por el Señor en su celo piadoso. Cuando consideramos las vidas de las tribus de Israel,
las 12 tribus, es simplemente asombroso ver cómo el Señor obra a través de personas normales y comunes. Y es asombroso ver también cuán malvados y malos podemos ser cuando nos desviamos de los caminos del Señor en su destino para nosotros. Pero también tenemos ejemplos inspiradores que miran las historias de estas 12 tribus, ejemplos de fe y amor que pueden transformar nuestras vidas. Considere la vida de José en todo el mal que se le hizo cuando esperaríamos que tomara represalias y que estuviera amargado. ¿No debería José haber dejado que la ley de sembrar y cosechar siguiera su curso y enviar a sus hermanos de regreso a casa a morir de hambre? ¿Creemos que conocemos la justicia del Señor, sus estándares? ¿Qué es justo y qué no es justo? Dios no nos debe nuestra versión de la justicia. José debe haber clamado por justicia en el pozo, como esclavo, como prisionero. Pero Dios estaba ocupado haciendo algo más grande, tratando de salvar su vida y la vida de su familia y las vidas de millones en la región, de morir de hambre en la hambruna venidera. Y aunque fue difícil, José triunfó sobre situaciones inimaginables por su fe en Dios. La vida de José también nos enseña que nuestras decisiones de perdonar, estos son difíciles, y de amar y consolar a aquellos que nos lastimaron e hicieron mal. Esto también puede continuar teniendo un impacto para las generaciones venideras e incluso puede cambiar el curso de la historia humana. Aquí en Israel los creyentes a menudo somos vilipendiados, rechazados y hemos sufrido mucha injusticia contra nosotros, todo en el nombre del Señor, por aquellos que malinterpretan y a menudo están tan fuertemente en contra de nuestro Salvador, Yeshua, porque simplemente no lo conocen. La información en tu pantalla te mostrará cómo puedes ayudar a cambiar lo que muchos han querido para que el daño sea una bendición. Puedes ayudar a alcanzar a los hermanos modernos de José para hablar con amor, el amor de Dios a sus corazones. Cualquier donación financiera a Amados Israel Ministries contribuirá en gran medida a ayudarnos a fortalecer el cuerpo de creyentes en Israel y a poder decir juntos que perdonamos a todos los que nos persiguen. Te amamos y el Señor cambiará todo este daño y dolor para bien, para sus propósitos y sus planes para su amado Israel. El Señor abrirá los ojos del pueblo judío y revelará que Él es el verdadero Mesías. Y únete a nosotros la próxima vez desde Jerusalén, Israel. Soy Kobe Ferguson. Shalom, shalom.